Buenas tardes, Dios les bendiga. Hay un mensaje muy importante que todos debemos escuchar, porque el Señor Jesucristo dejó como mandamiento, primeramente, predicar el Evangelio. Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo vino a morir por pecadores a este mundo. De hecho, eso es la Navidad. Nacimiento, natividad, nacimiento. Entonces, fíjate, Dios estableció para toda la gente que muriéramos un día y que después de la muerte todos fuéramos a un juicio. La gente muere todos los días está muriendo gente. Entonces, no solamente es decir, bueno, pues mueren y qué bueno, ¿no? Muchos desearían morir. De hecho, la gente llega a decir eso porque creen o se engañan, ¿no? Porque la realidad es que todos sabemos, porque tenemos conciencia, que dentro de nosotros hay algo que nos dice que hay algo después de la muerte. Probablemente no sabemos qué es, pero hay algo después de la muerte. Yo lo sé porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo sea muy listo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Probablemente haya personas que digan, pues, yo no lo creo, o no me interesa. Pues probablemente podrías pensar eso o lo que tú quieras, ¿no? Pero la realidad es que en este momento podrías, de hecho, burlarte del mensaje de Dios. Pero lo único que es verdad, que delante de Dios, lo último que vamos a querer hacer es burlarnos de Dios o de las cosas de Dios. Lo único que vamos a querer, si pudiéramos, lo único que vamos a querer hacer es decirle a Dios que nos perdone, si se pudiera, pero eso ya no se va a poder. La palabra de Dios dice que está establecido para toda la gente que muera un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Ya no es para arrepentirnos, ya no es para pedirle perdón a Dios, sino es para ser juzgados. Entonces, no importa si aquí hay personas que creen en Dios o no creen en Dios, o creen en ellos mismos, o se les hace una tontería las cosas de Dios, no importa, eso no importa. No importa si eres budista, hinduista, no sé, chamán, brujo, no, lo que tú quieras creer o te hayan enseñado, no sé, pero lo que tú seas, eso no importa. Todos iremos delante de Dios y Él nos va a juzgar con su ley y va a ser justo el juicio. Y fíjate, algo que según la palabra de Dios dice es que todos somos pecadores. Todos hemos pecado en contra de Dios. Y si hay alguien que se atreva a decir yo no he pecado o yo no soy tan malo, o burlándose de Dios tiene un lugarcito apartado para mí en el cielo, pues eso solamente pues es probablemente bromas o mofas en contra de Dios, pero la realidad es que todos en el mundo merecemos el castigo eterno porque somos pecadores. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que somos pecadores? Bueno, para empezar, no tenemos excusa. Dios dejó su ley, los mandamientos, y aparte no necesitamos o no necesitas estudiar los mandamientos para saber lo que es bueno y malo. Porque de por sí, pues ya sabemos lo que es bueno y malo. O quién de nosotros no sabe que robar está mal, o mentir, o cometer adulterio. Pero cometer adulterio no solamente es engañar a mi esposa o esposa al esposo, sino que Jesucristo dice que todo aquel que vea al sexo opuesto equivale que ya cometió adulterio. Entonces, solamente imagínate, tú sabes, probablemente en este momento estás ignorando o volteando para otro lado, pero sabes dentro de ti que eres pecador. Sabes que eres pecador y sabes que lo que mereces es el infierno, igual que yo.
Probablemente en este momento, no sé, vienes de trabajar o cualquier otra cosa, vienes pensando en qué vas a hacer llegando a tu casa, pero probablemente no llegues a tu casa, sino que Dios te quite la vida antes de llegar y vayas al juicio delante de Él. Esto es más importante que toda la riqueza del mundo, porque ni el más millonario en el mundo va a poder darle dinero a Dios para que no vaya al infierno. Y como decía hace un momento, no importa si no crees en el infierno no deja de existir solo porque digamos yo no creo en Él. Dios no se pone triste si yo digo yo no creo en Dios y se me hace una tontería. De hecho, Dios es el mismo, es inmutable, Él no cambia. Lo que Él prometió un día, eso lo va a cumplir Él. Él no cambia, no importa lo que nosotros opinemos o digamos o creamos, Dios va a llevar a cabo lo que Él ha establecido. Y todos nosotros hemos quebrantado la ley. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. No hemos puesto a Dios sobre cualquier otra cosa. Hemos puesto en primer lugar nuestro trabajo, probablemente descanso, enfermedad, familia, dinero o cualquier otra cosa, pero no a Dios. Hemos quebrantado el primer mandamiento. El siguiente que te voy a mencionar dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Todo esto viene en la Biblia. Y probablemente haya personas aquí que se les haga una tontería la Biblia o la palabra de Dios, pero a lo mejor no se les hace una tontería robar, no se les hace una tontería mentir, no se les hace una tontería cometer adulterio, no se les hace una tontería burlarse de alguna persona que está en silla de ruedas. Probablemente eso no se les hace una tontería, pero creerlo coherente, eso sí se les hace tontería. Entonces, todos nosotros, sin excusa, iremos delante de Dios y Él nos va a juzgar. No importa que no me importe las cosas de Dios. Eso a Dios no le interesa. Probablemente si hoy tienes oídos para oír, la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Me imagino que todos tenemos oídos para oír. Pero Dios no solamente se refiere a que si tienes oídos, oye. Es como una pregunta, si tienes oídos, oye. No, pues Dios sabe que todos tenemos oídos. Aquí el problema es que si tienes oídos, probablemente no quieras escuchar. Pero el que no querramos escuchar, eso no quiere decir que Dios no vaya a cumplir lo que Él ha establecido. Entonces, fíjate, todos hemos pecado en contra de un Dios eterno, infinito. Nuestra deuda es infinita. Tú sabes que amas la pornografía, tú sabes que amas la mentira, tú sabes que amas el adulterio. Y todo aquel que dice, yo no deseo creer en Dios, es porque desea continuar pecando. Pero nada de nuestras excusas nos van a librar del juicio de Dios. Ni una religión me va a salvar, ni hacer buenas obras me va a salvar, ni tratar de excusarme o echarle la culpa a otra persona me va a salvar de Dios, del juicio de Dios. Porque Dios es justo y seremos juzgados individualmente. Cada persona será juzgado según lo que hizo. Y todos sabemos, porque nuestra conciencia nos lo dicta, que hemos pecado, que hemos hecho mal, a menos de que nos querramos engañar a nosotros mismos diciendo, pues yo no he pecado o yo no he hecho mal, cuando tu conciencia te está diciendo, sabes que si has hecho mal, sabes que si eres pecador, y los únicos que nos engañamos somos nosotros mismos. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser engañado, Él no puede ser burlado. Él conoce todo de ti, todo lo que haces en lo oculto, cuando nadie te ve, Dios lo conoce. Probablemente yo te puedo engañar a ti, tú a mí, puedes engañar a tu mamá, a tu papá, a tus tíos, tus primos, amigos, hermanos, a quien tú quieras, a tu patrón, pero a Dios no. Entonces, el querernos excusar diciendo que no somos tan pecadores o que no creo en Dios, eso no va a cambiar nada de la realidad que Dios ha establecido para cada humano que muera un día y después de la muerte vaya a un juicio. Entonces, fíjate, hemos escuchado que todos somos pecadores y que un día moriremos, y que merecemos el castigo eterno en el infierno. ¿Qué hizo Dios para que el pecador, que justamente merece el infierno, no vaya al castigo eterno, al infierno? Lo que Dios hizo fue matar a un justo, matar a su propio Hijo, a Jesucristo, a el Cordero de Dios, su Cordero, para que el pecador pudiera tener vida eterna. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Dios no necesita nuestra lástima, porque puede haber personas que lloren al momento de ver la película de la Pasión de Cristo, o al ver que le dan los latigazos, pero lo que menos le tenía miedo a Cristo era a los látigos, a la corona, a las heridas. Lo que le tenía miedo a él era que la ira del propio Dios eterno, el Todopoderoso, iba a caer sobre él. A eso le tenía miedo a él, porque él sabía que si su padre dijo que iba a hacer algo, no se iba a retractar. La hacha estaba arriba, y si Dios dijo que la iba a dejar caer, la iba a dejar caer, él no se iba a retractar. Y Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, lo sabía, porque conoce a su Padre. En este momento probablemente a ti te puede causar este mensaje risa, o tienes la oportunidad de burlarte de Dios en este momento, pero cuando estés delante de Él es lo menos que querrás hacer, porque la palabra de Dios en Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No sé qué te puedas imaginar cuando escuchas horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Pero no solamente es porque hay quienes le tienen miedo al diablo, pero algo más horrendo es caer en las manos de alguien que es justo. Y ese alguien es el Dios Todopoderoso, y lo que Él hace, lo hace con justicia. Y cuando Él envía a alguien al infierno, lo hace justamente, porque aquel que va al infierno no es hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque toda su vida se la pasó demostrando con sus acciones, con su rechazo hacia Dios, que no era hijo de Dios, sino que aborrecía todo lo que era de Dios. Entonces, en Juan 3:16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Cristo vino a este mundo y el humano prefirió abrazar su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Eso viene en Juan 3. Entonces, la misma palabra de Dios está afirmando que somos pecadores y que justamente merecemos el castigo eterno en el infierno, pero que Cristo pagó hasta el último cuadrante. Él es el único que puede pagar el último cuadrante. Probablemente has escuchado personas que dicen: yo puedo pagar el último cuadrante en el purgatorio. Si tienes una deuda en contra de un Dios que es eterno e infinito, y tienes que pagar hasta el último cuadrante, tenlo por seguro que si Dios es eterno, jamás terminarás de pagarlo, y jamás saldrás de ese lugar, que es el castigo eterno, que es el infierno. El único que pudo pagar esa deuda eterna es el mismo eterno, Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cristo, Dios mismo, se encarnó, vino a este mundo, dejó su reino, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, no fue acostado en un lugar de príncipes, de reyes, fue acostado en un comedero de bueyes, en un pesebre. No fue tratado como un rey, sino fue tratado como lo peor. ¿Por qué fue tratado como lo peor, como un animal? Porque eso como Él fue tratado es lo que mereces tú y yo. Tú y yo lo que merecemos recibir de Dios es ser tratado como un gusano. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque Cristo se sintió como un gusano estando en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él sintió es lo que nosotros merecemos sentir. Entonces, y eso viene en Salmo 22. Él se sintió como un gusano. De hecho, lo puedes encontrar en tu Biblia, si tienes. Los salmos son los salmos de David, pero esto es una sombra de lo que Cristo iba a padecer. Fíjate lo que dice en el Salmo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi boca? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Es como decir: oh, pero recuerdo, tú eres santo. Porque tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo, en ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste. Clamaron a ti,
y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado de la humanidad. Y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Dios. Bueno, pues Él que le libre, puesto que en Él se complacía. Si Cristo no se bajó de la cruz, no es porque no pudiera. Él es Dios, Él podía bajarse de la cruz, pero Él sabía que venía a morir por pecadores. Entonces, el único que nos puede dar la vida eterna es Cristo. En Juan 14:6, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Me preocupa esto porque yo creo que existe algo después de la muerte. No lo he visto, pero el que me da la convicción de creer esto es Dios mismo. Tú podrías morir hoy y el que tú dudes o te burles de la existencia de Dios, eso no te va a librar de ir al juicio de Dios. El único que te puede librar es Dios mismo de enviarte al castigo eterno del infierno. La palabra de Dios dice que Cristo fue a la cruz del Calvario y estando en la cruz del Calvario, después de haber sido castigado, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto traducido es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de decir esto, Él dijo: consumado es. Estaba diciendo: he pagado la deuda de pecadores. Él entregó su espíritu, Él decidió cuándo morir. Fue sepultado, fue bajado de la cruz, fue sepultado. Y al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que verdaderamente había pagado la deuda. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, pero antes de irse dejó esto como mandamiento: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que Cristo murió por pecadores. Entonces, después de que dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ascendió a los cielos. Y la palabra de Dios dice que hoy en día, en este momento, Él está intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y está intercediendo con su propio cuerpo, diciéndole al Padre: yo morí por ellos, ve mi cuerpo, estoy molido. Cristo fue molido, literalmente, no tenía forma de humano, sino tenía forma de un pedazo de carne. Lo que has visto en la pasión de Cristo no se acerca a nada a lo que en realidad, según la palabra de Dios, dice que Cristo padeció. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros hemos sido curados. Si has creído, Cristo murió por ti y Dios te ama. Pero si no has creído, según la Biblia, la ira de Dios está sobre ti todos los días de tu vida por la eternidad, después de la muerte también. Dios te bendiga.